estar seguir con lo que estábamos hablando en la reunión anterior de estudio, que era acerca de lo que hemos llamado nosotros el curso de fe. Cómo orar efectivamente de acuerdo a los antecedentes que tenemos en la palabra de Dios. Si nosotros queremos aprender a orar efectivamente, bueno, tenemos que mirar la Escritura. ¿Cómo oraron, verdad? Especialmente el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo en todas las cosas, y también los apóstoles, los servidores del Señor, ¿cómo oraron? Si usted quiere aprender a orar, entonces tiene que seguir eso que usted vio en las Escrituras. Así que le damos gracias a Dios por la palabra de Dios que siempre nos enseña. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 11, por favor José, si lo puedes poner en el screen. Ya lo tenemos, capítulo 11, el verso 12 y el 13 en primer lugar, y dice así la palabra del Señor. Si gusta ponerse de pie, gloria a Dios. Si lo tiene en su Biblia, mejor. Puede mirar también el screen, ya está puesto. Y le alentamos también a los hermanos que miren el video, que busquen en sus Biblias también lo que estamos compartiendo, para que ustedes comparen también con las Escrituras, que lo que estamos diciendo, bueno, tiene base bíblica. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se está refiriendo al Señor Jesús. El 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Vamos a leer el 14 también. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vamos a mirar ahora el mismo capítulo, el verso 20, gloria a Dios, el 20 al 23. Dice, está hablando acerca del día posterior a ese suceso previo que acabamos de leer. Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El 22, vamos a estar leyéndolo todo el verso, dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Vamos a leer el 23, porque de cierto os digo, y es interesante este verso, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento, tu palabra es nuestro motor, tu palabra, Señor, es que nos impulsa, Señor, a seguir sirviéndote, nos ayudas y nos fortaleces, Señor, nos reanima, nos consuela, nos levanta, Señor, y fortaleces nuestro espíritu con tu maravillosa palabra. Señor, tu palabra es el pan que necesitamos, Señor, para el alimento de nuestro espíritu cada día, así como nuestros cuerpos se alimentan cada día con el alimento físico, Señor. Te doy gracias por tu maravillosa palabra. Ahora pedimos, Señor, e invocamos tu presencia en este lugar, la presencia de tu Espíritu, Señor, para que esta palabra sea fluida en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestra mente, y quede atesorada para ponerla por obra, Señor. Sabemos que esta palabra ha de dar fruto al 100%, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Leí este versículo porque precisamente vamos a estar meditando en este tema que se llama los 5 pasos de la victoria. Recuerden, los 5 pasos de la victoria. En el estudio anterior que habíamos hablado acerca de la oración de fe, habíamos hablado de la determinación, cómo nosotros
podemos determinarnos, y hemos compartido ejemplos bíblicos de la determinación que los hijos de Dios debemos de tener para poder obtener lo que el Señor pone en nuestros corazones. Hoy vamos a estar hablando de 5 pasos para que estas cosas, ¿verdad?, estén funcionando en nuestras vidas de una manera como Dios quiere que actúen, ¿verdad? Por eso hemos visto en este verso, o en estos versos que hemos leído, que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos, ¿verdad?, lo que es realmente tener fe en Dios y cómo esa fe en Dios tiene que actuar, ¿verdad? Y actúa a través de la palabra. Así que hay un verso previo que no lo quise leer como cabecera porque nos vamos a enfocar en este pasaje que hemos leído. Pero Oseas capítulo 4, el verso 6, nos dice que el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Bueno, esto se repite a veces un poco de memoria, ¿verdad? Sabemos que el conocimiento es muy importante y si lo carecemos de él, entonces fácilmente el enemigo va a conseguir derrotarnos vez tras vez. Pero el conocimiento de Dios y de lo que la palabra de Dios nos enseña nos va a ayudar en esta lucha espiritual en la que la iglesia está embarcada. Recuerde, usted es una hija, es un hijo de Dios. Usted ha nacido de nuevo y por lo tanto tiene una nueva naturaleza en Cristo. Si usted tiene una nueva naturaleza en Cristo, usted va a ser el objeto del odio de nuestro enemigo, el diablo. ¿Por qué? Porque él aborrece todo lo que es de Dios. Y obviamente se va a oponer a todo lo que usted emprenda, a todo lo que usted haga. Por eso es que la iglesia de Jesús siempre ha tenido luchas y batallas espirituales a lo largo de toda su historia. El mismo Señor Jesús enfrentó esas luchas, esas batallas espirituales, y las enfrentó con sabiduría, con conocimiento y con paciencia, y también, obviamente, el conocimiento de que Él tenía que cumplir una misión para la cual había sido comisionado. Era venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión que el Padre le había encomendado. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ahí vemos la importancia que tiene el Señor Jesús, su misión, viniendo aquí a la tierra, haciéndose carne, siendo, ¿verdad?, Dios, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son un único y solo Dios. Por lo tanto, un Dios en 3 personas en un solo Dios. No vamos a estar mirando, analizando estos puntos que ya lo hemos compartido en muchísimas ocasiones. Pero aquí lo vemos entonces a Jesús enseñando a su iglesia de qué manera podemos hacer uso de la fe que Dios nos ha proporcionado. Recordemos que nuestras armas no son armas carnales para la lucha en la que tenemos que estar enfrentando a nuestros enemigos, son armas espirituales. La fe es una arma espiritual y es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. La fe no se puede producir en una fábrica, no se puede obtener en un jardín, dándole crecimiento a través de una planta, no. La fe viene del cielo. O sea, es un don de Dios. No se compra la fe, no se comercia con ella, etc. Pero es el recurso quizás más grande que tenemos de parte de Dios, la fe. La fe salvadora nos salva. ¿Para qué? Para que seamos salvos por la eternidad. Así nos enseña la palabra, libres de la condenación. ¿Por qué? Porque esa fe nos lleva a creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, muriendo en la cruz por nosotros y de esa manera cumpliendo con los requisitos de la ley de Dios. La ley, antiguo pacto, decía que la paga del pecado es muerte. Bueno, el Señor Jesús pagó con su propia vida por todos nuestros pecados. Así que, teniendo fe en Él, nosotros podemos ser salvos, y todo aquel que cree que Jesús es el Señor, es el Salvador, lo confiesa, entonces va a experimentar un milagro, y eso lo proporciona la fe. ¿Cuál es ese milagro? El nuevo nacimiento.
Juan capítulo 3, usted va a encontrar mayor referencia que nos habla de ese nuevo nacimiento. Así que la fe es de vital importancia para la salvación. Ahora, también la fe nos ayuda en todas las cosas propias de la vida. No solamente nos salva, sino que la fe también nos sana. La Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Para creer en eso se requiere fe. Todo se requiere fe para conseguir todas las bendiciones de Dios. Ya sea el carácter que sea de la bendición de Dios, si viene de parte de Dios, se va a obtener solamente con la fe en Dios. Bueno, teniendo esto claro, aquí el Señor Jesús les dice a sus discípulos de que el conocimiento que ellos tienen que obtener es esto, que es lo más importante: tener fe en Dios, creer que esa fe está en su vida, en su corazón, y puede hacer entonces uso de esa fe para obtener aquellas cosas que realmente Dios quiere que obtengamos. Fíjese que la fe, voy a aclarar esto antes de seguir avanzando, la fe no es un medio para obtener nuestros deseos personales, nuestros antojos, no. La fe nos va a proporcionar todo lo que Dios deseó o desea darnos a cada uno de nosotros, ni más ni menos. La fe es para eso. No es para que yo tenga cosas que Dios no planeó que las obtuviera. La fe es para que yo obtenga las cosas que Dios de antemano ya diseñó para que nosotros las tuviéramos, haciendo uso de esa fe. Hoy vamos a hablar de pasos, ¿verdad?, acerca de la fe. Las declaraciones que el Señor le hace a sus discípulos dice, por ejemplo, algo bien profundo: sino que crea que será hecho lo que dice. O sea, cuando usted tiene fe, usted está diciendo algo, está declarando algo. Aquí el Señor declaró algo, ¿verdad? Cuando se enfrentó a aquella higuera estéril, dice que le dijo a la higuera: nunca jamás coma a nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. O sea, aquí vemos cómo el Señor Jesús hizo una declaración de fe. Fíjese un detalle: si usted desea aprender a orar como Jesús oraba, se va a dar cuenta que aquí, por ejemplo, Él no se dirigió al Padre diciéndole: Padre, mira, esta higuera estéril, no da fruto, si a ti te parece, si tú deseas, bueno, que se seque, no sé cuál es tu voluntad. No, Jesús declaró: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Por qué declaró esto? Porque era la convicción personal de que él estaba declarando la voluntad de su Padre. Él conocía que era el deseo de su Padre que esa higuera ya no diera fruto, porque cuando tenía que dar fruto no lo dio. Jesús fue y no lo encontró. Y no hay nada peor que Jesús no encuentre fruto en nuestra vida. Qué triste aquellos que no pueden dar fruto, ¿verdad? Porque el fruto es el disfrute de Dios, el disfrute de nuestro Señor. Así como nosotros disfrutamos cuando comemos fruto, ¿verdad? Entonces también el Señor disfruta cuando nosotros proporcionamos frutos de carácter espiritual. Gloria a Dios. Pero lo importante de esto es que la oración que Jesús dijo para que esa higuera se seque no estaba para nada relacionada con el rogar, ¿verdad? Ni siquiera con el pedirle al Padre algo, sino que dijo directamente, se dirigió a la higuera y le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se fue. Ahora, al otro día, por eso salteamos esto, dice el verso 20, como hemos leído, dice que por la mañana pasaron, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. O sea, pasaron 24 horas, quizás menos, pero ya la higuera estaba seca desde las raíces. Quiere decir que la declaración del Señor Jesús se ejecutó a plenitud, gloria a Dios. Entonces Pedro, curioso, ¿verdad?, dice que, acordándose de lo que había dicho: Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Estaba como impactado. Ayer le hablaste a la higuera, la maldijiste y ahora esta está seca. Respondiendo Jesús le dijo:
declaración de suprema importancia. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Antes de continuar esto, que es el primer punto de lo que vamos a estar analizando, tenemos que decir que la fe, aún la fe en Dios, jamás removió montañas. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, muy popular, ¿verdad? Desde los púlpitos, pastores evangelistas, hasta yo también en alguna oportunidad lo he mencionado, ¿verdad? Porque uno escucha, ¿verdad?, que otros dicen, bueno, la fe remueve montañas. No, la fe no removió nunca, jamás ninguna montaña. Y lo vamos a aclarar ahora aquí. ¿Por qué no removió montañas? Porque la fe es el combustible para algo que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos ese combustible, ese poder, que es la fe, a nuestra disposición para ejecutar algo. Lo podíamos mirar desde este ángulo. Hoy en día, ¿verdad?, se ha encarecido el combustible, ¿verdad? Entonces necesitamos cargar nuestros vehículos con gasolina. Si no está la gasolina, no puede andar el vehículo. Bueno, la fe es el combustible que está empujando o nos está moviendo, ¿verdad?, para obtener la bendición de parte de Dios. Entonces, en el carácter simbólico, alegórico, espiritual, ¿cuál sería el vehículo? El vehículo es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios obrando en nosotros y llevándonos a nosotros a declarar con fe eso, nos va a llevar a obtener la bendición, porque ese es el deseo que Dios quiere. Déjeme decir esto, Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que quiere cuando quiere. ¿Sí? Él es omnipotente, esa es una de las cualidades de Dios. Omnipotente, Él puede hacer lo que quiere, Él es soberano, puede hacerlo cuando quiere y como quiere. Pero Dios, en su omnipotencia, podemos denominarlo de esta manera, se ha autolimitado a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mismo se puso límites. ¿Para qué? Para que lo que se consigue acá en la tierra, de parte de Él, quede, ¿verdad?, bajo la tutela, bajo el control de su iglesia. Eso significa que Dios delegó en la iglesia la capacidad de ejecutar las obras de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, que nosotros como iglesia no estamos con las manos vacías. Dios nos ha dado la fe, pero también nos ha dado la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros consigamos las cosas que queremos de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere la iglesia? Que las almas se salven. Conocemos que la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas, que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Esa es una de las cosas primarias que conocemos. También sabemos que el deseo de Dios es sanar a los enfermos, porque ¿qué padre no quiere que los enfermos se sanen? Todos nosotros, cuando nos enfermamos, elevamos una oración, ¿verdad?, de salud, de sanidad a favor nuestro, a favor de los hermanos o conocidos o amigos que están teniendo esa dificultad. Entonces, sabemos por eso que Dios, el deseo de Dios es sanar. Dios no quiere enfermar. Escúcheme, el que quiere enfermar siempre lo ha querido hacer es el diablo. El diablo es el que enferma, el que arruina, el que destruye. El diablo es el que causa el dolor, la miseria, la angustia. El diablo es el que ocasionó el pecado por el cual todas estas cosas entraron, ¿verdad?, a reinar en la naturaleza humana. Pero el deseo de Dios es salvar, el deseo de Dios es sanar, el deseo de Dios es realmente hacer que las personas crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Ahora está claro la voluntad propia de cada uno de nosotros. Está en nosotros enfrentar esto, tomar esto, hacer lo propio, creer en eso y llevarlo a cabo. ¿Cómo? Precisamente con una de las herramientas que estamos brindando ahora, que son pasos para la victoria. Todos tenemos luchas y en las luchas hay dos resultados posibles, o victoria o derrota. O sea, el enemigo está causando la derrota de muchos de nosotros cuando nos olvidamos de los principios que Dios nos ha delegado. Pero el deseo de Dios, a través de su Espíritu, es que nosotros salgamos victoriosos en todas nuestras batallas espirituales.
Pero obvio, tenemos que poner atención a lo que la Escritura nos enseña, nos muestra. ¿Por qué? Porque no poner atención es un error fatal, de que muchos caen pensando, esto ya lo leí tantas veces, ya lo escuché tantas veces, que no tiene más nada que decirme. Siempre la palabra de Dios tiene ese poder, siempre va a estar mostrándonos algo que a nosotros nos falta conocer, gloria a Dios. Algunos en un tiempo, a otros en otros, pero en definitiva siempre la palabra de Dios nos ha de bendecir. Por lo tanto, tenemos que estudiar, ¿verdad?, con detenimiento, con oración y con una mente abierta las Escrituras. Por ejemplo, esto que estamos hablando ahora, la oración de fe, porque a veces estamos acostumbrados a orar de la manera religiosa. ¿Cuál es la manera religiosa? La manera religiosa es creer, por ejemplo, que al Padre hay que rogarle que haga las cosas. Eso la iglesia, ¿verdad?, tradicional le ha enseñado a lo largo de los siglos a las personas a que rueguen. De ahí que la oración en ese contexto religioso, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, no se llama oración en sí, se llama ruego. Roguemos, rogáis, usan el verbo rogar. Y rogar no es lo que nos enseñan las Escrituras. A nosotros no le estamos pidiendo migajas a Dios. Usted y yo somos hijos, hijas de Dios, somos el pueblo de Dios. No le rogamos a Dios, solo le pedimos las cosas y declaramos las cosas que Él ya nos ha otorgado, que sabemos que nos dio. Eso no es rogar. Por eso la oración, una de las características que tiene, que no solo es por tener un diálogo con Dios, una relación personal con Dios, sino también hacer este tipo de declaraciones que sabemos que la Escritura avala. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del corazón de Dios. Por lo tanto, hacemos mal si nosotros repetimos vez tras vez, ¿verdad?, los conceptos tradicionales de las religiones. Rogamos, pedimos a las deidades, al Padre, en este caso, como la religión tradicional lo hace. Entonces rogamos, necesitamos esto, ten a bien esto, por favor, eres tú el que conoce todas las... Claro que Dios conoce todas las cosas, por supuesto que Dios conoce todas las cosas. Nosotros no le vamos a hacer acordar nada a Dios, que Él sabe todo, obviamente. Entonces, a mi entender, ese tipo de oración lo único que hace es frustrar a la fe. La fe sabe que tiene lo que Dios ya le dio. Por eso la palabra de Dios nos dice también, y ya lo vamos a mirar más adelante, que la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no espera ver algo, un resultado ya, a una petición. No, ya de antemano sabe que tiene lo que pidió. ¿Por qué? Que lo que declaró, porque eso es la voluntad de Dios, y así va a acontecer. Que no nos quepa ninguna duda de esto. La Escritura nos muestra a lo largo y a lo ancho que todos los hombres de Dios, especialmente en el Nuevo Pacto, tuvieron esa capacidad. Y ahora el Señor se la está transmitiendo a sus discípulos y le está diciendo, ¿verdad?, en el verso 23, que hemos dejado ahí de leerlo, el 22 dice, tened fe en Dios. El 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, que dijera a este monte. No dice que cualquiera que rogare al Padre para que ese monte se quite. Dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estamos leyendo la pura palabra de Dios. Esto no son un cursito de suposiciones de lo que Dios pueda decir. Estamos leyendo lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Y el deseo del Señor es enseñarnos esto en el día de hoy a nosotros. Gloria a Dios. No dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que dice. Por eso dije que el combustible del vehículo, que es la palabra, es la fe. Si no le ponemos combustible a nuestro vehículo, no va a llegar a ningún lado. Pero cuando usted tiene, ¿verdad?, la palabra,
entonces usted habla la palabra con fe en Dios, va a conseguir llegar a buen puerto. Así funciona este asunto de la fe y la oración, gloria a Dios. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, dice, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, etcétera, etcétera. No vamos a seguir mirando allí, pero estamos analizando lo importante que es tener fe en Dios, tener fe en las promesas de Dios. Y de esa forma actuar. No actuamos como los demás actúan. No repetimos las oraciones que oímos por allí hacer, sino que actuamos, oramos conforme a lo que la Escritura nos muestra. Porque de eso se trata. Nosotros somos estudiantes de la Biblia y tenemos que aplicar esto que encontramos en la Escritura. No es lo que me enseñó mi abuelito, mi abuelita, ni lo que aprendí cuando era chico, ni lo que aprendí en tal iglesia o aquí en aquella religión. No, eso no tiene ningún valor. Lo importante es lo que dice este libro, es lo que siempre ha dicho, desde que se fueron escritos estos evangelios, bueno, han dicho lo mismo. Lo que sucede es que el hombre ha ocultado, ha tapado, ¿verdad? El hombre religioso ha tapado porque en su afán de controlar personas, masas, pueblos, entonces ellos quieren arrogarse la autoridad de ser ellos los que aplican, ¿verdad?, las normas para obtener las bendiciones de Dios, cuando las bendiciones de Dios están disponibles para todo aquel que cree. No tenemos que rendirnos y darle pleitesía a ninguna organización, a ningún ser humano, no. Solo es Dios aquel que nos capacita para mostrarnos las realidades espirituales y cómo alcanzar la bendición de parte de Dios. Vamos a seguir. Repito nuevamente, la fe nunca removió montañas. ¿Por qué? Porque si usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted no habla, nunca, muchas gracias, nunca va a haber una respuesta a su oración. Entonces, tenemos que tener fe y hablarle. ¿A quién? A Dios. A Dios le hablamos cuando tenemos un diálogo personal con Él. Pero tenemos que aprender a hablarle también a las cosas. ¿Sí? Fíjese las cosas que Jesús hizo en su ministerio. No está aquí en la lección esto, pero viene a mi mente esto. ¿Recuerdan la tormenta que amenazaba hundir la barca donde estaba el Señor durmiendo en la bodega y todos estaban desesperados, pues tenían miedo de hundirse de la barca y qué sé yo? Vinieron, lo despertaron al Señor, él estaba bien cómodo durmiendo. No, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? La barca se está hundiendo, las olas, la tormenta está azotando fuerte esta barca. Y entonces ya ellos habían arrojado, ¿verdad?, peso del barco, porque así se aligera la carga, ¿verdad? Y entonces tiene más posibilidades de sobrevivir al naufragio la barca. Pero sin embargo, eso nada había resultado. Las olas eran enormes, la tormenta era furiosa. Y el Señor se levantó y les recriminó y le dijo: hombres de poca fe. O sea, ya ellos habían visto actuarle a él, a verle a él actuando, y de qué manera él obtenía los resultados que obtenía. Y ya deberían de haber aprendido cómo hacerlo, pero los discípulos del Señor eran un poco como nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora él les dice: hombres de poca fe. Diciendo, bueno, tantas veces ustedes me vieron orar, y ahora yo tengo que hacer esto por ustedes cuando lo podían haber hecho ustedes. Eso es lo que le quiso decir. Este no era un trabajo para que yo lo haga, es un trabajo para que ustedes lo hagan. Se dirigió a la tormenta, la reprendió: calla, mudece, dijo. No le dijo al padre: padre, mira, estamos a punto de naufragar, estamos ya para naufragar, estamos aquí para hundirnos, perecer en el mar. No hizo nada de eso. Calla. ¿A quién le habló? A la tormenta. A la tormenta le habló. La higuera, ¿a quién le habló Jesús? A la higuera. Se secó, pero le habló a la higuera. No se secó la planta de allá, el árbol de allá. No, se secó esa higuera nada más.
calla, enmudece, y se hizo bonanza, dice la Escritura. La tormenta obedeció. Eso es fe en acción. Para que la fe se ponga en acción, tiene que haber una palabra. Si el Señor Jesús no le decía calla, enmudece, la tormenta iba a seguir rugiendo. Porque la tormenta tiene oídos, hermano. ¿Me explico? Sus problemas tienen oído. Sus enfermedades tienen oído. Las situaciones difíciles en las que a veces nos encontramos en la vida tienen oído. Y es nuestro derecho y también nuestro deber poner la fe en acción. Tienen oído. Nosotros podemos declarar y hablarle a esas cosas que se retiren de nuestra vida. El enemigo obviamente tiene oídos. Usted puede reprender al diablo, puede atarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Usted no es el que lo va a echar afuera, el que lo va a atar, el que lo reprende. Usted lo está haciendo en nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Otro día explicamos, ya hemos hablado de eso, lo que significa actuar en el nombre del Señor Jesús. No es repetir nada más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No. ¿Verdad? Cuando usted se para frente al enemigo, que usted ve que está actuando, está poniéndole situaciones, obstáculos en su vida, entonces usted se dirige a él con la autoridad y en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que usted le va a hablar al enemigo, le va a hablar al diablo de esta manera, de una manera dura, cruda, ¿verdad? Y le va a decir: ahora te ato en el nombre de Jesús, retírate de mi hogar, de mi familia, de mi cuerpo, retírate en el nombre de Jesús, fuera de mi trabajo, fuera de mis negocios, fuera, ¿verdad? Y en la medida que su fe está, ¿verdad?, crecida, entonces el enemigo va a actuar y se va a tener que retirar, porque usted no está hablando en su propio nombre, usted está hablando en el nombre de Jesús, usted está representando a Jesús. Eso significa actuar en el nombre de Jesús, no la mera formulita en el nombre de Jesús, ¿sí? Digo formulita no con el ánimo de ser despectivo, sino que sencillamente para, ¿verdad?, mostrar, ¿verdad?, que hay gente que cree que por repetir una abracadabra va a obtener un resultado. ¿Saben? Me explico lo que es una abracadabra, ¿no? Pases mágicos, las palabras mágicas que las ciencias ocultas a veces utilizan, declarando frases, bueno, se llaman, comúnmente se les dice abracadabras. Entonces, y ellos piensan que de esa manera obtienen resultados. Obviamente que si obtienen algún tipo de resultado actuando de esa manera, no es el poder de Dios actuando, es el poder del enemigo que los tiene engañado a ellos también. Ahora el tema, nosotros no estamos declarando formulitas mágicas, no estamos declarando, ¿verdad?, palabras que son sin sentido, sino que estamos declarando que estamos actuando en el nombre, en representación, en lugar de Jesús. Eso significa actuar en el nombre de Jesús. Hay religiosos, ¿verdad?, personas que tienen religión pero no tienen a Cristo, porque se puede tener religión sin tener a Cristo. Entonces hay personas que pueden tener Biblia, pueden tener conocimiento bíblico, tienen religión, practican una religión, pero no tienen a Jesús, porque no lo conocen realmente, no conocen los principios, cómo la fe actúa, ¿verdad? Entonces, ahora estas personas creen en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús te bautizo, en el nombre de Jesús hago esto, hago lo otro, pero eso significa sencillamente que alguien que hace algo en el nombre de Jesús está haciendo lo que le toca hacer a Jesús, pero Jesús, como físicamente no está aquí, Él está en espíritu, entonces la iglesia del Señor es las manos de Jesús. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús físicamente no puede bautizar a nadie. Él está en el cielo, su espíritu está aquí. Por eso nosotros actuamos en representación de Jesús. Eso significa actuar en el nombre de Jesús. Lo mismo cuando ponemos la mano por una persona que necesita salud o porque estamos orando contra el enemigo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. El diablo tiene que acceder, retroceder, irse, retirarse. ¿Por qué? Porque sabe bien que el Señor Jesús no tiene parangón, no tiene
con quién compararse él con el Señor Jesús. No hay poder en el diablo que pueda derrotar al Señor Jesús. Ahora, eso es muy importante, que sea declarado, hablado. Todo lo que dices, todo lo que se dice, le será hecho, le dijo el Señor a sus discípulos. Cualquiera, lo voy a leer desde el comienzo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, ¿a quién? Al Padre que está en el cielo, no, al monte, a la montaña, que le dijera este monte, quítate y échale en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Esto es mentira o es verdad? Es verdad. Es palabra del Señor. Esto está en todas las Biblias, ¿verdad? Todas las Biblias. Hay algunas Biblias que ahora se están inventando, ¿verdad? Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, la versión del Nuevo Mundo. Los adventistas también han confeccionado su propia Biblia. ¿Para qué? Para que apoyar sus doctrinas y sus enseñanzas. Me he enterado que también que los Solo Jesús, Only Jesus, ¿verdad? También están en preparación de su propia Biblia, también, para entonces ellos apoyar de esa manera, quitar palabras, cambiarlas, cambiarle el sentido a la palabra original del Señor. ¿Para qué? Para apoyar sus herejías. Por eso es tan importante nosotros fijarnos en la palabra del Señor y no seguir lo que los hombres dicen, gloria a Dios, porque el hombre puede decir cualquier cosa. Lo importante es lo que dice la Biblia. Esto dijo el Señor Jesús y para mí vale. Para mí vale esto que dijo Jesús. No es si probablemente, si podrá ser, que no sé, que vamos a ver. No. Si Él dijo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que lo que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es palabra de Dios. Si lo afirmó el Señor Jesús, lo tengo que creer. Ahora, si no sucede con lo que yo digo, eso es otra cuestión. El asunto es que esto está escrito, así que nadie puede objetar lo que está escrito. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir. Dijimos que la fe nunca ha removido ninguna montaña. Lo que remueve la montaña es tu palabra, mi hermano. Repito, si el Señor Jesús no le hubiese dicho, calla, enmudece la tormenta, esa tormenta seguía rugiendo, seguía soplando fuerte. Pero porque Jesús, y creo que con un poco de fastidio el Señor se dirigió, porque sus discípulos no estaban aprendiendo, ¿verdad? Entonces, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Sí? Reprendió a la tormenta, calla, enmudece, no dijo más nada. No dijo, Padre, repito esto de vuelta, para que nos quede bien asentado en nuestra mente, nuestro corazón. No dijo, Padre, nos ahogamos, sálvanos. No dijo eso. Tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la palabra. Y usted tiene lo mismo, porque nosotros actuamos en representación del Señor Jesús. Amén. Usted tiene la misma autoridad, el mismo poder, pero claro, hay que creerlo. Si no lo creemos y dudamos en nuestro corazón, nada vamos a lograr. Así de simple. Entonces, tener fe en Dios es el primer paso. Jesús dijo, tened fe en Dios, en el verso 22 de este capítulo 11 de Marcos. Nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Dios, solo en Dios. Hay personas, se dio cuenta usted, que tienen fe en Dios y en otra cosa. Tienen fe en Dios y un santito, una virgencita, tienen fe en una organización, en una doctrina, en un hombre, en una iglesia en particular, en un ministerio. Hay gente que tiene fe que si va a ciertos lugares especiales, ungidos, ¿sí? Ahí entonces va a recibir algo, un milagro de parte de Dios. Yo he conocido muchas personas así, hacen sacrificios, caminatas muy largas, porque tienen esa fe. Esa no es fe en Dios,
Es una fe humana. La fe humana no llega nunca a conseguir lo que realmente Dios quiere dar. ¿Por qué? Porque no es fe en Dios, es fe en Dios mezclada con otra cosa. Bueno, tengo fe en Dios que si yo llego a aquel santuario especial, voy a ir ahí. Usted vio que hay gente, hasta cristianos, hermanos. Yo he conocido, voy a ir a Israel. Yo no tengo nada en contra de Israel, usted puede ir cuando quiera, si usted tiene los medios, el dinero, gloria a Dios, vaya el tiempo, la oportunidad, vaya a Israel, conozca esos lugares. Yo nunca fui, no digo que un día no voy a ir, si tengo la oportunidad, ¿por qué no? Pero a Jesús yo no lo voy a encontrar en una tumba ahí. A Jesús no lo voy a encontrar en las calles de Palestina. A Jesús no lo voy a encontrar en el río Jordán. A Jesús lo tengo dentro. ¿Me estoy explicando? Porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Así que no me emociona ir a esos lugares. Lo que me emociona realmente es que Jesús esté dentro de mí. Es inexplicable que eso suceda. No entiendo por qué, pero a Él le ha placido hacerlo así. Él nos ha escogido para ser templo y morada de su Espíritu. Así que eso me emociona, que Jesús esté en mí. Otra cosa no me trae ninguna emoción. Tener millones y millones de dólares, cuentas bancarias, ¿verdad? Cientos de vehículos, como aspiran mucha gente, joyas, relojes de oro, etc. Bienes, riquezas materiales. A la gente le desesperan esas cosas. A mucha gente, no a todos, por supuesto, a usted no, pero hay mucha gente que sí. Y se emociona tanto de tener propiedades aquí, allá, ¿verdad? Están emocionados, dice, wow, Dios me ha prosperado. Se emociona, ¿verdad?, con tener esas cosas. Qué bueno que si son cosas bien habidas, si usted las tiene o las consigue, gloria a Dios. Pero eso no nos debe de causar emoción, porque en definitiva es un don, una dádiva que Dios nos ha dado, un regalo. ¿Sí? Entonces, yo lo creo así. A mí lo que me emociona es tener el tesoro más grande del universo dentro mío. Se llama Jesucristo. Eso me emociona, ¿verdad? Tener las cosas materiales, si las tenemos, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero no me emocionan esas cosas. Bueno, yo pienso así, ¿verdad? Si otro piensa de otra manera, bueno, que le edifique, que siga persiguiendo esas cosas, pero al final del camino, se va a ver qué cosas son las que realmente edifican espiritualmente y las que no. Un día vamos a ser juzgados, dice la Escritura, por nuestras obras. Eso es otro tema, ¿verdad? Dios va a pasar por el fuego todas las obras de nuestra vida. El que edificó en oro, plata, piedras preciosas, eso va a permanecer. Pero el que edificó en heno, paja o hojarasca, se va a quemar. Y bueno, y perseguir materiales, cosas materiales, es edificar heno, paja y hojarasca. No porque eso sea malo en sí, pero el amor al dinero, dice la Escritura, es raíz de todos los males. Así que si el dinero Dios lo da, porque Él así lo ha querido, bienvenido sea. Pero no persigamos esas cosas y mucho menos nos emocionemos. Que nos emocionen las cosas espirituales. A los discípulos les emocionaba eso, lo espiritual, la palabra del Señor, la autoridad con la que hablaba. Eso copiemos, eso repitamos, eso hagamos. Pero era el Señor Jesús, quizás usted esté pensando, o alguno esté diciendo, y el Señor Jesús es uno y nosotros ¿qué somos? No somos hijos de Dios. ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que Dios a usted y a otros les dio y a otros no les puede dar o no les quiere dar? No, Dios a todos por igual les da. El problema está en la capacidad de creer que tenemos, porque todo consiste en eso. ¿Cuánto creo
de la palabra de Dios. Cuanto más creo, mayor van a ser las bendiciones de parte del Señor para mí. Ahora, repetimos, tener fe en Dios, no mezclar, ¿verdad? Hay personas que no comprenden de que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Romanos 10:17. La fe viene cuando oímos la palabra, escuchamos. Por eso es tan importante escuchar la palabra y dejar de escuchar tonterías que el mundo dice, tonterías que el mundo hace. Pero hay gente que pasa horas delante, hay que mirar en YouTube porque ahí hay unos videitos muy interesantes, ¿verdad? Horas y horas mirando esas cosas. Yo no estoy en contra de mirar YouTube, no estoy en contra de mirar los noticieros, de mirar televisión, no. Pero tenemos que comprender, ¿nos edifica? ¿Nos ayuda en nuestra vida espiritual? Bueno, ¿qué mejor que estudiar la palabra de Dios? Porque cuando venga la lucha, el problema, vamos a tener los recursos, las armas espirituales para enfrentar esos problemas. Gloria a Dios. Tener fe en Dios. Repito lo que ya habíamos dicho hoy, Hebreos 11:1 dice: la fe es certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos cuando la fe es genuina y verdadera. Nuestros ojos no ven, pero saben que está. Las cosas que están hechas han sido hechas de lo que no se ve. Cuando Dios creó, fíjese, todo este universo, ¿qué hizo? ¿Le robó a alguien o se robó a sí mismo? Habló. Sean las cosas, vengan a la existencia los cielos y la tierra. Y todo se produjo. Produzca la tierra hierba verde, árboles, se produjeron. Produzca la tierra animales, se produjeron. ¿Sí? Entonces, todo lo que ven nuestros ojos fue hecho de lo que no se veía. Ese es el principio espiritual que rige siempre. Todas las cosas que obtenemos de parte de Dios son de lo que no ven nuestros ojos ni lo ha visto nadie. Pero nosotros, conociendo al Señor, podemos invocar esas cosas que vengan a la existencia teniendo la fe, pero hay que hablar. Dios habló. Si Dios no abría la boca, nada se hubiese creado. Seguía siendo Dios. Un misterio, ¿verdad?, que no comprendemos. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo era Dios? ¿De dónde salió Dios? No. Dios habló y las cosas se hicieron. Quiere decir que la voz de Dios es anterior a las cosas que se ven. Porque Dios es anterior a las cosas que se ven. Y todas las cosas que recibimos de parte de Dios son anteriores, ¿verdad? Que Dios ya la tenía en su mente, en su corazón, preparada para que usted y yo la disfrutáramos. Así que tengamos esa fe en Dios. Segundo paso, hablar al monte, ya lo dijimos. ¿A qué le hablamos? Al monte, a la montaña, a la tormenta, a la enfermedad, al diablo. El dolor, la pobreza, la miseria. Aprendamos a hablarle a esas cosas. Señor, estoy sufriendo, mira cómo sufro, estoy en la miseria. Yo escuché esas oraciones, hermano. Y a mí siempre me causa pena cuando hay hermanos que teniendo la escritura siguen orando de esa manera. Pena porque digo, hay pobreza espiritual. Así nunca va a conseguir avanzar en la vida, porque está rogando de balde. A Dios las lágrimas que podamos vertir, ¿sí?, por ese tipo de situaciones, sácame de la miseria. No le hacen mella, hermano. A Dios lo impresiona, ¿sabe qué? La fe. Cuando la mujer sirofenicia, que quería un milagro para su hija poseída por demonios, se acercó al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Le estaba diciendo: mira, tú no eres del pueblo de Dios.
tú eres un perrillo. No me es lícito a mí dar el pan. ¿Cuál era el pan? La bendición, el milagro. Ese era el pan, el recurso de parte del Creador. No me es lícito darles a ustedes. Pero Señor, le dijo la mujer, con fe, siguió creyendo. Ella fue contra todo. Era duro escuchar esas palabras. Más de uno se hubiese levantado ofendido y se hubiese ido de aquel lugar, ¿no? Me trató de perrilla. Y le hubiese dicho a los vecinos, no, ese Señor Jesús me trató de perra. Vio que hay gente que reacciona así, ¿no? Y llora, y le cuenta al vecino, le cuenta al amigo, le cuenta... No, ahí sabe que este hombre Jesús me dijo eso. No me quiso dar el milagro, porque para él yo soy una perra. El Señor esperó, y la mujer dijo, sí, afirmó, sí, yo soy una perrilla. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cambió la perspectiva, se humilló, absorbió a lo que el Señor le dijo. Fue algo duro, muy duro, que lo traten a uno de perrillo, ¿verdad? Tú no mereces eso, no es para ti, es para los hijos, es para la nación de Israel, es para ellos, no es para ti. Tú eres Sirofenicia, mujer. Qué racista, diría más de uno hoy en día, ¿verdad? Eso es racismo puro, le pondrían en YouTube y lo pondrían en la televisión, los noticieros. Jesús es un racista. Así hubiese actuado el mundo moderno. Y así actúa el mundo moderno. Por eso Jesús, al ver esa fe de esta mujer, que le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tremendo, hermano. Lo impresionó al Señor, que no he hallado tanta fe en Israel como en esta mujer. Y en aquella misma hora fue liberada su hija. Recibió el milagro porque actuó con fe. Anduvo rogándole a Jesús en el sentido de decir, háblale a tu Padre, por favor, tú que eres un mediador, un intercesor y que tienes compasión de las almas. Jesús le demostró tal cual era Él. Él no vino con otro rol, otro papel. Él no era un hipócrita que iba a decir algo que no estaba de acuerdo a la naturaleza que Él tenía. No me es lícito a mí dar el pan de los hijos a los perrillos. No puedo hacer eso. Sí, pero aún, repito nuevamente, los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. ¿Cómo no va a tocar el corazón de Dios eso? Claro, hermano. Claro que va a tocar la humillación extrema. Y esa humillación nace de la fe. Ella creía y sabía que en Jesús estaba la solución, que en Jesús estaba resuelto el problema. ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Lo crees, amiga, amigo? Dios tiene la solución a tu problema, pero tienes que confiar en el Señor. Hay que hablarle al monte, dijimos, ¿verdad? Ya lo estamos explicando eso. El tercer paso, vamos a avanzar porque la hora avanza. Entonces, no dudar en su corazón. El verso 23 dice, y que no dude en su corazón. Hay una condición. No dudar. Prácticamente aquí vemos la clave de todo este asunto. Podemos tener fe en Dios,
hablarle al problema para que salga de nuestra vida y esperar que salga. Pero si en el fondo del corazón, en lo íntimo de nuestro espíritu, dudamos, nos podemos ir olvidando lo que determinamos. No puede haber duda. La fe es incompatible, la duda es incompatible con la fe. O es fe o es duda. Si es duda, nada va a pasar. Si en el fondo de nuestro corazón dudamos y decimos, no, pero a lo mejor no es de Dios. A lo mejor Dios no lo quiere hacer. A lo mejor no es el tiempo. Dudamos. Mejor espero esto, mejor hago lo otro. ¿Para qué yo voy a estar metiéndome en problemas aquí y allá? Jesús le dijo, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga, lo que diga, lo que diga. ¿Y quién tiene que decir? ¿Quién tiene que decir? Nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que decir. Si oramos por un enfermo, vamos a hablar con fe. No nos dice la Escritura que el deseo de Dios es salvar y que el deseo de Dios es sanar y que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Fuimos curados, tiempo pasado. No que vamos a ser curados un día, de acuerdo a la misericordia de Dios, a ver, de acuerdo si nos portamos bien o no. Porque hay gente que dice, no, yo no me porto mal, Dios no me va a curar a mí. No se trata de eso, se trata de tener fe en Dios. Usted puede ser la más mala de las personas. Yo he visto gente mala, hermano, que han recibido milagros de parte de Dios, pues sencillamente porque creyeron. ¿Y cómo Dios hace eso? No es una injusticia que otras personas que son mejores, más valorables, y de repente se van con el cáncer. Dios hace como Él quiere, porque Él actúa de acuerdo a la fe que encuentra en nosotros. Ese malo, esa mala, tiene fe. Tiene fe. Supo que creyendo se iba a sanar, creyendo que el Señor es el sanador, recibe el milagro. A lo mejor el otro que no es tan malo, entonces, bueno, de repente, no está malo, no está mala, pero Señor, mira, yo no me porto tan mal, creo que merezco un poquito, ¿no? Creo que podrías hacerme el milagrito. No es la manera de orar. La oración de fe actúa y habla, creyendo con autoridad. Gracias, Señor, por la salud que me diste. Gracias porque por tu llaga fui yo curado, curada. Gracias. En el nombre de Jesús lo confieso, lo declaro en mi vida y lo recibo. De acuerdo a la fe, eso se va a provocar. Así de simple y sencillo es, y así de difícil también es, porque todo consiste en el grado de fe que tengamos. Ahora, pastor, ¿cómo crece la fe entonces? Que no está ahora en la lección, pero ¿cómo crece la fe? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo habíamos dicho que la fe viene por qué? Por el oír la palabra. Y esa fe se va a anidar en nuestro espíritu y nos va a llevar a actuar en fe. Entonces, cuanto más oigamos de la palabra, por eso la importancia, ¿no?, de venir a las reuniones, estar en los estudios, poner atención, estar compenetrados en la palabra de Dios, no en shows, no en shows. Shows, ¿no? Un hermano decía shows. Shows, entretenimientos cristianos, entre comillas, ¿no? Yo no encuentro mal que haya entretenimientos cristianos. Lo que encuentro mal es que yo crea que vayendo ahí, ¿verdad?, a entretenerme,
entonces pueda recibir algún tipo de edificación. Lo que se va a entretener es mi engañoso corazón. Me voy a emocionar, voy a salir de ese lugar. ¡Ay, qué lindo cantó! ¡Oh, qué lindo esto! ¡Qué lindo lo otro! ¡Qué emoción la música! ¡Uy, uy, uy! Hasta ahí. Pero el espíritu quedó sin alimento, sin fruto. Porque lo que da fruto en nuestro espíritu es la palabra. Lo que oímos, eso va a estar inundándonos de fe, escuchar, estudiar, analizar, meditar en la palabra. Por eso el consejo, ¿no? A Josué, medita en la ley del Señor de día y de noche. Importante, hay gente que no le da importancia a eso. Lo que menos le presta atención, ¿para qué meditar en la palabra? Para ya está escrito, ya la conozco, ya sé lo que dice, ya escucho lo mismo, el domingo voy, repito lo mismo. No, pero cuando tú meditas en la Escritura, el Espíritu de Dios tiene la oportunidad de mostrarte algo que no te había mostrado antes. Pero, lo dijo el hermano Carlos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Lo dijo el pastor Sultanito, ¿para qué? No, pero si lo dice aquel eminente sabio, erudito, ¿verdad? Que millones de seguidores tienen en YouTube y tienen aquí y allá. Entonces sí, voy a poner por obra eso. ¿Y qué va a poner por obra? Va a aprender a contar buenos chistes, ¿verdad? Va a poner por obra las mañas, va a poner por obra mentiras, engaños. Eso, nada más. Por eso las emociones son engañosas, mis queridos hermanos. Nosotros no nos debemos de guiar nunca por emociones, sino por la palabra de Dios. Cuarto paso, creer que será hecho lo que dice. Como ya hemos dicho, perdón, ya me equivoqué, hemos dicho, gloria a Dios. El quinto paso, lo que diga le será hecho, es una consecuencia del otro, ¿verdad? Creer que será hecho lo que dice, sino que crea que será hecho lo que dice, Marcos 11:23. Pero hay una pequeña diferencia en lo que diga le será hecho, también Marcos 11:23. Lo que diga le será hecho significa que Dios se va a encargar de hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Es más, Dios ya hizo su parte. Dios no tiene más nada que hacer, hermano. Él es Dios todopoderoso. Él cuando creó los cielos y la tierra, lo creó todo, cabalito. Ya está todo. Él creó todas las cosas que usted y yo vamos a necesitar hasta el último día de nuestra vida acá. Todo ya está provisto. Todo lo que es de parte de Dios ya está. Si nosotros obtenemos algo más que eso, es que eso no proviene de Dios. Me estoy explicando. Entonces, lo que proviene de Dios ya lo ha provisto. ¿Hay algo imposible para Él? No es omnisapiente, no es omnipotente. Él conoce pasado, presente y futuro porque Él es eterno. Así que todas las cosas ya están provistas. Solo tengo que ir al recurso. ¿Sí? Como el que va al refri a sacar comida, ¿verdad? De noche. Entonces, sabe que ahí está esto, ahí está el otro, abre ahí, toma esto y come. Nosotros también vamos a la bodega celestial, ahí está todo lo nuestro. Todo lo que necesitamos está ahí. No esperemos obtener algo que Dios no ha provisto para nosotros porque no nos va a llegar. Y si nos llega algo de esas cosas que anhela nuestro engañoso corazón y que Dios no las ha provisto, quiero decirle que entonces no vienen de Dios, vienen del enemigo.
para engañarnos más. Y así caen muchos en ese engaño. Muchos en ese engaño. Por eso no es tiempo para caer en los engaños del diablo. Tenemos que poner atención a la palabra del Señor. Tenemos que hacer uso de nuestra posición como hijos de Dios, que es totalmente privilegiada. Privilegiados somos cuando somos hijos de Dios. Hermanos queridos, nosotros somos los que hacemos la diferencia en este mundo. Usted, todos los nacidos de nuevo hacemos la diferencia. La gente cree que ellos se destacan por algo en particular. Los hijos de Dios se destacan sencillamente porque son hijos de Dios, por la posición que tienen. Los príncipes, ¿sabe cuál es la honra del príncipe? Ser hijos del rey. Nada más. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, la bendición que precisamos no depende, muchas veces creemos eso, no depende del Señor porque ya está, sino de nosotros, de la fe que obtengamos para obtener esas cosas que ya están a nuestra disposición. Todas las cosas están a nuestro alcance. Usted se puede matar 20 horas trabajando por día. Puede dar 2, 3 trabajos, pensando que de esa manera, bueno, van a terminar mejor sus días aquí en esta tierra, que van a tener una mejor jubilación. Yo conozco gente así que ahora se está dando cuenta que ya se van a jubilar, ¿no? Y dicen, ¿para qué yo trabajé tanto? Porque ahora cobran ridículos sueldos que van a cobrar, ya se enteran ahora cuánto es que realmente le van a pagar los sindicatos, o sea, las uniones. Primero le dicen, fíjate, vas a ganar tanto aquí, allá, y después terminan, las jubilaciones siempre terminan así, con el salario mínimo. Usted trabajó, se mató toda su vida, 30 años, lo que fuese. Otros trabajan más, voy a seguir trabajando para que entonces pueda tener más jubilación. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Porque la verdadera bendición no viene de una caja jubilatoria. La verdadera bendición viene de la caja que está en el cielo. Y de ahí es donde podemos tomar de gratis. Porque ya el Señor lo hizo todo por nosotros. ¿Qué diferencia, no? Y esto no quiero alentar y decir, bueno, entonces no hagamos nada. No. Hagamos lo que Dios ha querido siempre que hagamos. Trabajemos en lo que Dios quiere que trabajemos. Pero no esperemos nada, pero nada de lo que Dios no nos ha preparado para nosotros, hermanos. No va a llegar. No va a llegar. Por eso tenemos que ser sabios en este aspecto y decir, Señor, ilumíname, ayúdame, muéstrame en tu palabra, ¿verdad? Porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Así que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que tener sustento en la palabra. De ser así, bueno, entonces la palabra se va a cumplir en nosotros. Así que vamos a dejar esto por aquí en esta hora. Gloria a Dios. Este es el tema número 2 de estos. Hoy hemos hablado de estos pasos para la victoria. Si alguno quiere un folletito de estos, me puede escribir, yo se lo voy a enviar gratuitamente. De gracia recibisteis, de gracia está. No se vende la palabra de Dios. Si usted lo quiere, yo ya esto lo he preparado hace unos años antes, lo he enviado también a quienes me lo han pedido, iglesias me lo han pedido. Son 12 temas que compartimos. Si usted quiere saber más de estos temas, puede ir a Pastor Carlos de Betac, mirar en las listas de reproducción y buscar la lista que habla del curso de fe. Ahí usted va a encontrar esas 12 lecciones, los videos. Si usted quiere los folletos, yo se los puedo enviar. Escríbame con su nombre, con su dirección, y entonces no va a haber ningún problema en que yo le mande el video, el
un folleto en PDF para que usted lo imprima. Su computadora, PDF, formato, fácil, accesible. Así que nos vamos a despedir por hoy aquí, pero estudiemos la palabra de Dios. Busquemos al Señor, oremos y no nos dejemos guiar por nuestro engañoso corazón. Guiémonos por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga a todos.